Un buen día para los que escuchan. A continuación se presentará una exposición que girará en torno a la narrativa de Elkin Restrepo. Específicamente, se hará un abordaje de los cuentos publicados en el 2016 por la editorial de la Universidad EAFIT. Este trabajo hace parte de un proyecto colectivo del curso El Cuento Contemporáneo de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por la docente Alejandra Jaramillo. Para empezar, me presento, mi nombre es Nicolás Rodríguez. Iniciaré la presentación, una presentación general y global de nuestro autor implicado, Elkin Restrepo. A él se le conoce mayormente por su poesía. Es poeta y además es narrador, dibujante, editor y profesor universitario. Datos que valdría la pena mencionar es que perteneció a la llamada generación desencantada, posterior al nadaísmo en los años 1970. Otro punto es que junto a Manuel Arango fundó y dirigió por varios años la revista Aquarimántima, que tuvo amplia influencia y abrió espacios nuevos a la poesía moderna de Medellín y en general a la del país. También ha dirigido otras publicaciones similares como Poesía de Sora y la revista Universidad de Antioquia. En 2009 dirigió la revista de cuento Dradek. Y para hablar de su escritura, es reconocida mayormente por su originalidad, por su tono parco y depurado con el tratamiento que le da al lenguaje. Sus temas abordan entre lo onírico hasta la celebración de la cotidianidad, el misterio y el amor. Ahora, para nombrar algunas de sus obras, empecemos por obras poéticas, por poesía. Están títulos como Bla Bla Bla, de 1968, La sombra de otros lugares, de 1973, Memoria del mundo, de 1974, Lugar de invocaciones, de 1977, otras tres publicaciones en los 80. En los 90 empieza con La dádiva, de 1992, luego Sueños, de 1993, La visita que no pasó de jardín, del 2002. Sus títulos en el género de cuento comenzaron en el 91 con Fábulas, luego El falso inquilino en el 2000, Del amor lo pasajero, 2007, La bondad de las almas muertas, 2009, La orfandad de Telémaco, del 2011, Un día del amor, relatos breves, del 2012, y la antología o la reunión de estos cuentos que están publicados en la edición de la que vamos a hablar, edición del Fondo Editorial de la Universidad de EAFIT del 2016. Hay que hacer la aclaración, en estos cuentos entran los títulos de La bondad de las almas muertas, La orfandad de Telémaco y dos cuentos nuevos del 2014. La anterior información que fue dada del perfil de escritor de Elkin Restrepo se encuentra en la página web poesiabogotá.org. Para hablar un poco de esta edición que vamos a tratar, como dije, es una edición de la Universidad, del Fondo Editorial de la Universidad EAFIT, publicada en el 2016, perteneciente a la categoría de cuento colombiano, bajo el título de Cuentos, Elkin Restrepo, Cuentos. También está escrita a la colección Debajo de las estrellas, a cargo de Juan Diego Mejía. Vemos un libro con una presentación muy bonita, con una encuadernación buena, de un buen tamaño, con una letra muy agradable para la lectura, una edición del libro con solapas, es muy rescatable esto, con una imagen en la portada de la obra La primavera de Sandro Botticelli.
de 1481. Esta edición cuenta con 215 páginas y lo primero que encontramos es un prefacio citado de el Ulises de James Joyce. Vamos a leerlo, dice así. Toda vida consiste en muchos días, día tras día. Caminamos a través de nosotros mismos, encontrando ladrones, fantasmas, gigantes, viejos, jóvenes, esposas, viudas, cuñados adulterinos, pero siempre encontrándonos a nosotros mismos. Esto es lo primero que encontramos al abrir el libro y empezar una lectura. Luego llegamos a su índice, el cual consta de 21 títulos, los 21 cuentos que empezaremos a leer. Nombraré entonces algunos de los títulos que luego una lectura y a mi parecer, a mi gusto, son los mejores. Intentando el paraíso, La mujer ajena y Arid. Estos tres pertenecientes al título publicado en el 2009 de La bondad de las almas muertas. Del título de La orfandad de Telémaco de 2012, quisiera resaltar Un viajero constante, El falso judío, La muchacha que leía Paul Celan y Una tumba sin flores. Y de los dos cuentos nuevos de 2014, nombremos los dos, Un amor robado y El forastero. A mi preferencia, El forastero es con el que me quedo. Mi lectura de estos cuentos fue realmente disfrutable, pero empecemos a hablar de ellos y de mi experiencia. Sí, a lo largo del contenido hablaré de mi experiencia con la lectura. Primero encontré que había un tema muy recurrente, había un tema que pude generalizar para la mayoría de los cuentos, si no es que en todos, y es el tema del destino, un tema tomado por la literatura desde siempre, desde antaño, y aquí se veía reflejado, pero me llamó mucho la atención cómo se veía reflejado aquí. Si lo quiero reducir a unas pocas palabras, diría que para todos los personajes de estos cuentos implicados en este gran tema del destino, diría que es un destino ininteligible, así como el destino que todos tenemos, que realmente pienso genera la angustia fundamental humana, ¿no? De estar vivos, ese destino oscuro, apesumbrado, ¿sí? Un poco denso por la manera en que se piensa, donde podemos tener tal vez unos panitos de agua tibia pensando desde una religión tradicional, desde unas creencias tradicionales y conservadoras como lo son eh, el cristianismo, el catolicismo, cualquier tradición judío-cristiana. Y entonces yo creo que el destino es el lugar de convergencia de la mirada perdida de los personajes, de todos los personajes de estos cuentos. Podría decir, comenzando, que esta lectura me permitió conocer varios personajes. Claro, son 21 cuentos, mínimo deben existir 21 personajes. Y todos estos personajes sentí que tuve una proximidad a ellos, ¿sí? Pude notar que todos ellos inician unas actividades con gran esfuerzo, con gran pasión. Eh, pero, y aquí entra un poco de la particularidad en que el Kildá trata sus cuentos, y es que a primera impresión ya sabemos que a ellos les va a ir muy mal, pero muy mal. Y tal vez por la manía mía de conocer los finales, las desdichas, esto genera un poco de intriga e incita a una lectura voraz, ¿sí? Con adrenalina. Aquí voy leyendo las primeras páginas de cada cuento y me doy cuenta de un factor también, y es que cada personaje siente que está a salvo, ¿sí? Bajo su lógica, bajo su pensamiento y su razonamiento, piensa que está a salvo, que está todo bajo control.
No todos los cuentos terminan en una tragedia espantosa, pero sí que las desdichas caracterizan a todos en general. No hay un final feliz, no encontré yo un final feliz, tal vez uno aparentemente feliz, pero en esencia no hay ninguno feliz. Todas las historias em, se salen un poco del estándar que hay para un cuento. Con esto me refiero a un estándar clásico, antiguo, del siglo pasado o antes. Estos cuentos tienen algo, y es que si pensamos en un cuento, pensamos que hay una característica, y es que tienen unos finales que ratifican la supremacía de lo que acabamos de leer, de esta historia. Estos cuentos juegan un poco con ese final, eh, pero no es un final drástico, no es el final que, que ratifica el cuento, el final que lo explica todo, o el final cerrado que acá toma todos los cabos sueltos y podemos entender toda esta narrativa que se genera en cada cuento por el final. No, no es así. Es tanto que, como lo dije, cuando empezamos a ver estas historias, podemos reconocer que el desenlace no va a ser bueno. Empezando por ahí podemos intuir algo del final, algo de este desenlace. Y en la mayoría pude notar y pude suponer cómo acabaría. En algunas ocasiones di al blanco, en algunas no, pero en la mayoría sí sabía por dónde iba a ir. No hubo un cambio abrupto, un cambio totalmente diferente que le diera un nuevo sentido. Y de esa forma podría decir que ciertos finales son previsibles. Pero, pero sí que cada cuento logró, por medio de la forma en que está escrito, por medio de cómo cómo nos lo cuenta Elkin, que son con pequeños detalles, ¿sí? Unos paquetitos de información. Con estos paquetitos logro mantenerme siempre involucrado, ¿sí? Esto caracteriza estos cuentos, que tu atención no se va fácil. Hay muchas reflexiones dentro de ellos, pero tu atención está ahí, nunca es tedioso. Entonces, como decía, eh, te mantienen involucrado, ¿sí? Por ejemplo, a mí me, me sucedió que estuve mucho tiempo pensando en las experiencias de estos personajes que aparecían, eh, y que no se concluían, ¿sí? Hay varios hilos en las narraciones, y me quedaba pensando en cada hilo de estos, qué pasaría con aquel muchacho que fue a ver a su padre, porque después la historia tomó otro rumbo y no se contó nada más. También me la pasé riendo a veces, tiene un humor en ocasiones exquisito, eh, a la hora de burlarse un poco de los personajes que son detestables. Mm, Pero en medio de esto, de estos pensamientos que logró en mí como lector, algunas reflexiones también, siempre está constante, em, la pregunta, la pregunta que a partir de ellos me hacía yo mismo, esa pregunta del destino, ¿sí? Pregunta que desde la literatura se hace desde siempre, ¿no? Pensemos en la Ilíada o en estas épicas, el destino está ahí. Y aquí también lo estuvo. Aquí los personajes se hacían esas preguntas. Preguntas que me imagino, al igual que yo, podrían plantear de alguna forma, como ¿cuándo podré salirme de un camino previsto por la gran providencia? Continuando con los finales, pienso que muchas veces quise que no acabaran los cuentos como ya sabía que lo harían. Eh, sí, esta cuestión de saber cómo iban a desarrollarse, a qué punto en qué punto iban a terminar, en una culminación totalmente horrible para los personajes dentro de la historia. Si esto hacía que no quisiera que el cuento siguiera ese rumbo, y en muchos cuentos, en muchas de estas historias pasaba eso. ¿Sí? Ese conflicto como lector contra la narración y el hilo que llevaban, esa causalidad que lleva cada historia. En fin, leer estos cuentos de Elkin es ir en contra de nuestras propias inferencias, y no por imposibilidad, sino por deseo, por no querer una catástrofe, por no querer reconocer la situación que este final va a provocar.
Ahora dejando un poco de lado la condición del final de estos cuentos, otra cosa que cabe destacar es que el mundo de cada cuento es cotidiano. Todas sus historias son propuestas desde lugares comunes. Es el tipo que sale a trotar, el sicario que hará su último trabajo, el extranjero que no se puede orientar culturalmente porque aparte es oriental, el sueño americano que persigue una mujer. Y así, de esta forma, muchos lugares comunes, muchos contextos que no son muy extraños a nosotros, a mí en mi caso, de un rolo de 22 años. Ahora para hablar de la forma en que se nos cuentan estas historias, digo que las narraciones nos envuelven en una atmósfera en ocasiones citadina, en otras algo más campal, y siempre mantiene una exposición de imágenes muy disfrutable. Ciertos detalles en la descripción de una avenida o de una lancha o de un cuadro artístico o de más objetos, personajes, logran que cada representación que hace nuestra mente mientras lee sea una muy colorida, ¿sí? Que sea algo muy tangible para nuestras ideas, para nuestra imaginación. También, a lo largo de cada historia, el autor condiciona mi lectura, ¿sí? Una lectura más bien concentrada en los motivos de acción de cada personaje, en sus disertaciones, en su proceder ante el destino, este gran tema. Y así todos somos los que leemos espectadores de unas historias llamativas, como Intentando el Paraíso, que es la de aquel hombre de mediana edad que sale a trotar un día, un poquito antes de lo habitual, y que se encuentra en medio de una ciudad con unos senderos eh, muy óptimos para su actividad física y que sin más está en un día cotidiano, ¿sí? Cotidiano hasta el hastío. Y aquí este tema del destino entra en juego, porque comienza eh, cuando en su camino se cruzan dos muchachas. Y estas dos muchachas permiten que la historia no solo sea la de este tipo aburrido. eh, Estas chicas desconciertan al personaje por su vitalidad y por la concepción de vida que tienen. Y él, aunque las acaba de conocer y ellas están borrachas y son realmente muy jóvenes, eh, se da cuenta que su deseo por la aventura puede más que sus recatados valores tradicionales. Si era un hombre muy cuadriculado, ¿sí? Con un pensamiento estructurado, tradicional y sumergido en la monotonía total. Ahora, este cuento en particular hizo que me imaginara algo interesante, y es esta transición de lo decoroso por obligación, por una obligación social, por una obligación propia, por tus ideales, ¿sí? Esa transición de lo decoroso a lo divertido, a lo excitante, y que para el caso se muestra desde la transformación que nos narran de estos personajes, de las dos chicas y el tipo transformándose en palomas, ¿sí? Y también se muestra esta transición por la maleabilidad que tuvo este hombre eh, con las insinuaciones de estas chicas. Sí, fue totalmente maleable, fue fácil de manipular y fácil de bifurcar por un sendero que él no quería en apariencia, porque muy dentro él deseaba salir de ese hastío terrible. Y ahí yo como lector decía, qué, qué situación tan desquiciada, eh, tanto para él como para mí que estaba leyendo. Porque por un lado, él se sentía, porque eso era puro sentimiento, pura alegoría, convertido en una paloma, ¿sí? Y se permitía fluir en unos actos totalmente desvergonzados. Y yo por el otro lado, leyendo, reconocí que esta transformación en ave no era lo fundamental del cuento. En un principio pensé que sí, sino que era el deseo de
de ese trotador, de esa persona tan puritana, por salir de ese hastío y de esa costumbre eterna, y que por ese deseo pudo pasar por encima de sus escrúpulos, lo rompió totalmente. Era eso lo que ratificaba el cuento. Para continuar con este esbozo que propongo de estos cuentos, me permitió mencionar otro factor que dilucidé y, y que también abarca la mayoría de los cuentos, y es la figura femenina. Eh, la figura femenina es crucial en ellos, pero no lo es necesariamente eh, porque participen en los hechos que se desarrollan en su trama, sino más bien por configurarlo. Si por ejemplo hay un cuento titulado La mujer ajena, en el cual nos instauramos en espacios donde el protagonista anhela para un periodo que se extiende durante casi toda su vida. Anhela el encuentro con la mujer de la cual está enamorado. Y el deseo aparece aquí y nos hace pensar en qué tanto necesitamos de alguien o algo externo a nosotros, sea lo que sea, una persona, un lugar, un objeto, para así podernos proyectar un rumbo, un sendero transitable para nuestra vida. Luego está Arid, que al igual que en el anterior, en Intentando el Paraíso, inferí que el personaje huye de una vida aburrida. Con la narración pude apreciar cómo con el primer vistazo de una nueva posibilidad este personaje decide, a pesar de que para él no termina por tener sentido, quedarse en un nuevo lugar geográfico, en un nuevo pueblo, con una nueva esposa, con una nueva vida y con aquel nuevo destino nuevamente y con sus nuevas responsabilidades, por supuesto. En este último Narit está la figura de una mujer y que aparentemente se muestra algo extraña ante los hechos, no muy participativa, pero que como en todos los cuentos, esta figura femenina es crucial y tiene un papel súper clave para el desarrollo y el final del cuento. Continuando, puedo decir que con estos cuentos de Elkin eh, y desde mi lectura, nuevamente, los propongo en, en una función decreciente, ¿sí? Por lo que mencionaba al principio, mientras transcurren, eh, tenderán siempre al infortunio. Y de esa forma, para ejemplificarlo, no puedo olvidar las búsquedas de sus personajes, ese gran cambio de rumbo por el anhelo de una nueva posibilidad. Y para mí aquí hay uno que convoca esta búsqueda donde sea que se vea, y es el falso judío. Por ejemplo, en él, el personaje es una mujer que viaja a otro país, donde va por caminos de su vida que no creyó transitar nunca. Ella se posiciona frente a un supuesto idilio. Eh, sí, ella cree que está bien, pero como para casi todos los otros personajes de los cuentos, resultará en una ilusión, en un final lejos de casa y aún más perdida que en un principio. De esta forma, eh, creo que Elkin siempre nos lleva a tientas, siempre con una estimulación y de la mano de sus historias. Me parece que el rumbo de los hechos es visible para el que lee y que su final es deductible, pero, pero la labor que presupone llegar al final, esa labor de estar leyendo y llegar al final, genera, por decirlo de alguna forma, una gran tensión. Em, sí, es un hecho que en la mayor parte de los cuentos las cosas se irán por la borda, pero es con el trato que les da el autor a las situaciones, la manera en que se emplea las relaciones de causalidad, esas descripciones ambientales que a la vez justifican los motivos de cada involucrado, de cada personaje, lo que en muchas ocasiones y de una forma es exorbitante. El autor consigue que la lectura de cada cuento sea muy placentera y que no nos fijemos netamente en llegar al final. Elkin consigue
que el transcurso de cada historia se disfrute sin necesidad del suspenso de un final con giro abrumador. Cabe aclarar, es muy importante, que lo que he dicho hasta ahora no quiere decir que los cuentos se sobreentiendan, para nada, o que sean fáciles de intuir, mucho menos, ni que tampoco tengan eh, carencias como sorpresas en su contenido. Más bien digo que parece ser que estos cuentos, estas historias, no están dispuestos en esencia para que sus finales configuren o cierren o den la totalidad de significado a cada historia. Pero claro que hay sorpresa. Como dije, en las formas de abordaje. Por ejemplo, pienso en Una tumba sin flores. Este cuento nos deja atónitos por la forma en que llega a su final. En él se trata a un personaje que es un extranjero, un oriental que termina en Colombia por una suerte de error en el aeropuerto. Empieza, Él empieza una nueva vida en este país, en Colombia, de unas costumbres totalmente extrañas para él. De él no se puede decir que lleva una vida de triunfador, pero superficialmente y aparentemente se ve que es una persona feliz, se entiende que es una persona feliz, eh, con un gusto por unas pequeñas sutilezas de la vida, que consigue amistades, que tiene una familia y un trabajo y que se está habituando a la vida en este país. Pero aquí la única forma de conocer la posibilidad del desenlace, uno trágico como en todos, es disfrutando del desarrollo que se le da a su pasado y a sus anhelos eternos que cada uno de estos personajes y de nosotros como lectores podemos tener sin importar el devenir del tiempo. Yo creo, para finalizar esta parte, que la única forma de reconocer el valor estilístico de la escritura de Elkin es leyéndolo. Y si eres un lector y su lector, de alguna forma reconocerás que fue el destino el que te puso delante de estos cuentos. El tema del destino no quedará atrás. Y una vez que lo tengas claro, desearás leer estas travesías regidas por el destino, travesías regidas sin un buen destino. Esta fue la propuesta de mi lectura, la exposición de mi lectura. Y para finalizar, me gustaría leer un poema de Elkin. Este poema se titula El Don. Ningún lugar mejor que la ciudad para pensar en ciervos y bosques, para hacer del momento una pura ensoñación. La vida que queremos y no existe o existe en otra parte. Venados, osos, perros, montes y lagos, y en el camino que traza el candil de una luna de hielo, un hombre con la pieza de casa a cuestas. Por un instante soy aquel que primitivo se libra al destino de un mundo naciente y áureo, y pacta acuerdos con la ruda ley que le ofrece por sueño la vida salvaje y bella, donde copular, cazar, pescar, cambiar con el tiempo nómade es suficiente, y donde no cabe ilusión distinta a la labor de cada día, y el sueño es el simple descanso, el Dios que vela tus fatigas y vivir el don. Gracias por escucharme.